Bueno, continuando con el módulo anterior, pasamos ahora al punto 8, que es el punto del mejoramiento continuo de la medición y análisis. Aquí podemos ver en este diagrama resumido todas las interacciones de los procesos, ¿no es cierto?, y de la medición y análisis. Partamos desde la dirección, desde la planificación. Existe una planificación de los procesos y los objetivos del sistema de gestión, que ustedes lo vieron con Claudio en el módulo de ISO 9000. Después viene la identificación de los requisitos como una instancia del servicio al cliente, como se ve acá, requisitos del cliente, si es necesario diseño, si es necesario comprar algunos insumos o servicios requeridos para el producto o servicio, la operación como tal, el producto obtenido y la calidad percibida por el cliente, que sería la evaluación de la satisfacción. Dentro de este proceso nosotros tenemos una secuencia de actividades que está definido en este rectángulo, donde dice la planificación de la medición, que en esta instancia la norma establece los requisitos necesarios o que debería considerar una empresa para hacer la planificación de la medición. Es importante que las organizaciones definan claramente cuáles son sus métodos, y sus técnicas estadísticas que va a utilizar para el mejoramiento continuo. Tenemos otra instancia que es la medición de la satisfacción. Esta es la evaluación de la percepción o la satisfacción del cliente con respecto al producto o servicio que nosotros entregamos. Luego viene una instancia, siguiendo la ruta, de análisis de datos. El análisis de datos se nutre de la siguiente forma: desde los procesos de auditoría, en base a los hallazgos que ustedes van a encontrar en la evaluación de su sistema. Tenemos también la medición y la percepción y los reclamos de los clientes. Tenemos el seguimiento de los productos, es decir, los indicadores que se hayan definido o ratios definidos para los procesos en cuestión. Y tenemos un control del producto no conforme asociado a las desviaciones que pueda presentar cualquier proceso en su operación. Tenemos un seguimiento y medición de procesos, ¿no es cierto?, que está asociado, bueno, en primera instancia este punto está asociado al producto en cuestión y esto a los procesos que desarrollan el producto. Y por último tenemos las acciones correctivas y preventivas que van a ser consecuencia del análisis de datos o de hallazgos que se hayan detectado. Ahora pasamos directamente a la norma 14001 y vemos la misma figura o el mismo resumen de la estructura normativa. Se divide en cinco grandes elementos, donde lo primero es la política ambiental. Tenemos una planificación de los aspectos ambientales, requisitos legales, objetivos y meta, una implementación y operación, donde se definen los recursos, las funciones de responsabilidad y autoridades de las personas que participan en la organización, qué nivel de competencia y conciencia toma de conciencia deben tener, cuáles van a ser los canales de comunicación, cómo se va qué documentación se requiere, cómo va a ser su control, cuáles van a ser los controles operacionales dentro de la organización, la preparación y respuesta ante emergencia en las instancias que sean necesarias, la verificación, que esta es la instancia de auditoría, donde se verifica el seguimiento y medición, evaluación del cumplimiento legal, no conformidades y acciones correctivas y preventivas, control de registro y auditoría interna, que hace una evaluación al total del proceso, incluyendo la revisión por la dirección. Bueno, haciendo un resumen de lo que vimos en el módulo anterior de 14000, importante que la política de un sistema de gestión, ¿no es cierto?, debe ser pública y formalmente documentada. Debe estar desarrollada por la alta gerencia. Eso es importante porque es lo que expresa los dueños o los líderes de la organización como tal. Debe
considerar la intención y principios de acción de la organización hacia la actividad relativos a la calidad, satisfacción del cliente, protección del medio ambiente y mejoramiento continuo. Esta es una política integrada que cuando nosotros la vimos por separada en cada uno de los módulos. En este caso, ahora ya se integran los conceptos necesarios para establecer la integración de una política. La política para la norma ISO 9001 dice que es apropiada el propósito de la organización. La definición de propósito en este caso está asociado a qué realiza la organización, cuál es su finalidad. Si es un organismo público, si es un organismo privado con fines de lucro, sin fines de lucro, etc. Compromiso para cumplir los requisitos del cliente. Un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad. Es decir, que establezca las directrices para definir qué objetivos son necesarios. Debe ser comunicada y entendida dentro de los niveles apropiados de la organización, es decir, hasta dónde es importante que se conozca la política de calidad, ya que hay que definir qué niveles jerárquicos dentro del organigrama afectan o no afectan la calidad del producto o servicio. Y es revisada para que sea continuamente apropiada. Generalmente la comunicada y entendida en los niveles apropiados incluye a la organización en su totalidad. Con respecto a los requisitos de la 14.000, habla de también apropiada la naturaleza, escala e impacto ambiental de la organización. Aquí cambiamos el concepto. Aquí estamos asociados a los efectos que puede generar la organización o la empresa hacia el medio ambiente. Incluye un compromiso para mejorar, en este caso continuamente, y prevenir la contaminación. Agrega los conceptos necesarios para garantizar un control medioambiental. Constituye un marco general para establecer, revisar los objetivos y metas, que eso es homólogo a la versión de la ISO 9001, comunicada en todos los niveles de la organización. Esta es mucho más específica porque define que toda la organización debe conocerla. Importante, cuando uno integra dos normas, o tres o cuatro, siempre tiene que basarse en la que es más específica o rigurosa en la definición de requerimientos. En este caso, aquí dice accesible al público, la cual la 9000 no lo exige. Por lo tanto, esto es más riguroso y más específico que la 9001. Siendo un resumen, los aspectos ambientales, que son los elementos macro necesarios para cualquier sistema de gestión ambiental, ¿no es cierto?, deben ser identificados y determinar aquellos que puedan tener un impacto significativo. Dentro del objetivo, ¿no es cierto?, establecer sus metas, que sean congruentes con la política establecida por la organización, y cuantificar los objetivos cuando sean prácticos. Esto, bueno, un resumen, deben ser medibles, ¿no es cierto?, establecer, y estos son ya asociados a los requisitos de la 9000, que dice, deben ser medibles, deben estar asociados a la política, deben estar en los niveles y las funciones relevantes o pertinentes que la organización haya definido. Hay objetivos que pueden ser muy específicos para ciertos lugares que la organización considere apropiados. Un programa de gestión puede definirse de la siguiente forma, como gráfica. Definir el objetivo, definir una meta, definir una fecha de evaluación, quién lo va a hacer, qué recursos como mínimo. Los procedimientos para la consulta y comunicación pueden comprender de dos. Uno, comunicaciones internas, cómo la organización se comunica internamente, vía correo, vía memorándum, vía fax o lo que tengan a mano, dependiendo del grado de importancia de la información que se va a transmitir. Como también las comunicaciones externas asociadas a la relación
tanto con los clientes como con las comunidades, como los organismos de fiscalización, etcétera. Acá hay un resumen de lo que yo ya he dicho, entonces entre los diferentes niveles, ¿no es cierto? Y para informar a las entidades externas. Perdón. El control operativo, como lo vimos en el módulo de 14.000, hay que identificar las operaciones y actividades asociadas a los aspectos significativos. Lo primero es determinar cuáles son los aspectos significativos dentro de la organización, por lo tanto, de acuerdo a eso, identificar qué operaciones están asociadas y qué actividades están asociadas y qué riesgos están identificados. Planificarla, incluyendo el mantenimiento de los equipos. Establecer y mantener estos documentos, que es, si es necesario o no, pero es importante considerar el establecer y mantener el procedimiento documentado. La norma no especifica de manera clara si es documentado o no, pero generalmente cuando no son documentados se requiere un alto grado de competencia de los equipos que están asociados al proceso. Y si no se puede visualizar dentro del proceso de desarrollo de competencia esa actividad, lo más probable es que estén fuera de norma. Establecer procedimientos relacionados con los aspectos de bienes y servicios usados por la organización, comunicarlos a proveedores y contratistas también. Los controles operativos, porque esto es importante, que ustedes a veces externalizan algunas actividades de su proceso a contratistas y estos por lo tanto tienen que cumplir. Los proveedores cuando llegan a la faena o a las unidades de negocio también deben cumplir los requisitos que se hayan establecido. La preparación de anterespuesta, ¿no es cierto?, que es un procedimiento de identificar la posibilidad y la respuesta ante situaciones de emergencia, prevenir y mitigar los daños asociados al mismo. La revisión de estos procedimientos es importante, hay que ir evaluándolos permanentemente y luego los accidentes de emergencia o simulacros. El simulacro es importante si es que se puede realizarlo de una manera planificada. No conformidades y acciones correctivas y preventivas. Nosotros aquí hago la diferenciación de los dos modelos, tanto de la versión 9000 y la 14000, y hay una pequeña diferencia asociada a la 9000, que la 9000 establece en la letra C, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Y la 14000 sin requisitos especiales, dice hacer tratamiento principalmente, pero no habla de evaluar las necesidades. Pero este punto, si hace un sistema integrado, se debe considerar.